Abrimos nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos. Continuamos en el capítulo 12 y vamos a leer a partir del versículo 28, del 28 al 34. Marcos 12, versos 28 al 34. Amén. Leo para ustedes. Marcos 12, verso 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estáis lejos del reino de Dios. Y ninguno osaba preguntarle. Estamos todavía, mis hermanos, en lo que Marcos nos pone como lo que es el martes santo, recordemos, o el martes de la semana de la pasión del Señor. Estamos en una narrativa en donde se nos ha presentado a varios grupos de los líderes judíos abordando a Jesús con ciertas preguntas. Y el fin de ellos era encontrar algún fallo en él, ya sea para que la multitud se le venga encima o para que Roma, digamos, se lo lleve preso. Eso era lo que ellos querían. Por ejemplo, estuvimos al primer grupo, que era el grupo compuesto de sacerdotes, escribas y ancianos. Estos eran cuestionando la autoridad del Señor. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Y recordemos el Señor cómo hábilmente lo que les dijo, trajo a Juan el Bautista. ¿De dónde viene Juan? Si ustedes me responden de dónde viene Juan, yo les respondo de dónde vengo yo. Y al final quedaron callados y se fueron. El segundo grupo, vimos que era una coalición casi de contrarios, que eran los fariseos y los herodianos. Y estos vinieron a preguntarle la cuestión de los tributos, si es lícito o no darle los tributos al César. A lo que el Señor los puso a ellos contra la espada y la pared. ¿Para qué? Para mostrarles el pecado de ellos y mostrarles al final que ellos mismos permitían hasta cierta idolatría a César en el templo, y que ellos mismos, por la voluntad de Dios, estaban aún en la esclavitud y que Dios mismo había puesto a César sobre ellos. La semana pasada vimos al tercer grupo, que eran los saduceos. Y estos eran cuestionando la doctrina de la resurrección, abordando a Jesús desde esa temática. Y vimos cómo Jesús, por una hermenéutica, veámoslo así, por la vía de la implicación, demostró que con los patriarcas, básicamente con Éxodo 3:6, ellos dijo: Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Para Jesús eso implicaba que había una doctrina de la resurrección, y vimos que se fundamentaba en la promesa de Dios. Después de esto, entramos ya al texto que acabamos de leer. Una de las cosas que es notorio es que falta un grupo todavía, y es el que vamos a ver hoy, los escribas. Mateo 22:34 dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. ¿Qué es este pequeño grupo? Digamos que es parte, veámoslo así, aquí se ven como de los fariseos, pero el punto de este pequeño grupo es, o el punto de Marcos es,
va el Señor, digamos, refutando uno a uno a los que le ponen interrogantes para que al final de la narrativa podamos decir, nadie pudo encontrar mal alguno en él. Ahora, para abordar el texto que acabamos de leer, vamos a dividirlo en 4 puntos. Hoy vamos a ver los primeros 2 y la siguiente semana vamos a ver el punto 3 y el número 4, pero veamos brevemente. El punto número 1 va a ser sencillo, el escriba y su pregunta, y de ahí vamos a extraer 2 cosas: quiénes eran los escribas y la motivación de la pregunta. Y el punto número 2 va a ser la respuesta de Jesús, y de ahí el primer gran mandamiento y el segundo mandamiento. Nosotros hoy nos vamos a llegar, por decirlo así, punto número 2, parte 1, al primer mandamiento. Hasta ahí vamos a llegar. Entonces, procedamos. Punto número 1, el escriba y su pregunta. Verso 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? De entrada, entonces, Marcos nos dice, uno de los escribas. Y aquí, como llevamos, digamos, de tradición en esta sección, en estos domingos, es bueno preguntarnos quiénes eran. Nos preguntamos quiénes eran los fariseos, nos preguntamos quiénes eran los herodianos. Estuvimos viendo esta otra facción que nos faltan. Los escribas, ¿quiénes eran? Veámoslo así, los escribas eran los encargados oficiales del estudio de la ley de Dios. Su trabajo era estudiar la ley, escribir comentarios sobre la misma, transcribir el texto sagrado para preservarlo. Eran como la figura intelectual de su época. La palabra escriba en sí, podemos decirlo, llegó al punto de designar más que todo como un oficio. Digo un oficio porque, veámoslo así, tanto los fariseos tenían sus escribas, los saduceos, ellos tenían también sus escribas, y estos eran caracterizados por eso, por el estudio minucioso que hacían de las escrituras o por las copias muy cuidadosas que hacían también de los escritos antiguos, de la Biblia misma o de otras obras. Un escriba que tenemos muy conocido, creo que es de los primeros que vemos en el Antiguo Testamento, él es Esdras. Esdras 7:6 nos dice así: este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová, Dios de Israel, había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Esdras aquí nos dice, este Esdras era escriba diligente en la ley de Moisés. Entonces, para que vayamos tal vez teniendo claro el concepto. Entonces, escriba era, en palabras del escritor del Antiguo Testamento, diligente en la ley de Moisés. Y aquí entonces esta gente que eran famosa por eso, por su diligencia en el estudio de las escrituras, son los que vienen aquí a abordar al Señor Jesús. Esdras aquí, por ejemplo, cuando el pueblo volvía del cautiverio a Jerusalén, Esdras como escriba fue el encargado de ¿qué? De traer de nuevo las escrituras al pueblo para que estos mismos la entendieran. Posiblemente los escribas, aún así, cuando el pueblo estaba cautivo en Babilonia, estos mismos eran los que se encargaban entonces de preservar la palabra de Dios que les había sido dado por los profetas, por Moisés anteriormente. Se dice que la Biblia usada por Jesús, digamos en esta época, se conoce como la versión de los 70s. Es una leyenda, existe esa leyenda de que fue traducido por exactamente 70 escribas. El punto tal vez que menciono aquí es por el hecho de cómo el escriba tenía esa fama de el que transmite la escritura, el que es fiel. En cuanto a la Septuaginta, surgió a manera de leyenda, como para dar cierto crédito a las escrituras griegas por parte de los cristianos. Así que los cristianos se apoyaron en eso, como también son inspirados. El número 70, el número completo, y ahí tenemos nuestro texto griego inspirado. Digamos que bajo esa argumentación surgió esa tradición o mera leyenda de
fue traducida por exactamente 70 hombres inspirados por Dios. Pero el punto a tener claro aquí es la figura del escriba. Esa persona intelectual encargada entonces de preservar, de transmitir y de estudiar el texto bíblico. Estos escribas eran los maestros del pueblo. Marcos 1:22 de hecho dice así, hablando de Jesús: y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ya desde el inicio la enseñanza del Señor Jesús hacía contraste con la enseñanza oficial, con la de los escribas. Dentro del cristianismo podemos decir que se llegó con el tiempo a formar una figura muy similar y eran conocidos como los doctores de la iglesia. Y ahí ya uno se imagina, no sé, estos hombres muy inteligentes que Dios dio, como Agustín, Tomás de Aquino, incluso el mismo Juan Calvino. Personas como con dotes intelectuales ya muy sobresalientes y al servicio del pueblo de Dios, incluso que pasan los siglos y siguen hablándonos. Algo así era como el escriba, esta facción muy inteligente al servicio del pueblo. Ahora bien, por causa del pecado, no lo olvidemos, esta figura del escriba misma que vemos aquí se va corrompiendo y degenerando al punto que Jesús los identifica como los hipócritas también. Mateo 23:23, el Señor en uno de los dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Entonces, este hombre es de ese grupo que recibieron su de ese grupo que desde el inicio Jesús no enseñaba como ellos, sino que enseñaba con autoridad, pero viene a abordar al Señor Jesús y viene con las mismas intenciones que los demás, que era encontrar un punto de fallo en él para echarlo preso o que la multitud se le venga encima. Ahora bien, veamos, ¿qué motivó al escriba a que venga a abordar al Señor? Aquí mismo, verso 28, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que había respondido bien, le preguntó. El escriba dice, los había oído disputar. Él era uno de los fariseos. ¿Cómo sabemos? Sabía que le había respondido bien. Los fariseos vimos que creían en la doctrina de la resurrección. El escriba dijo, le respondió bien a los saduceos. Me toca. Fue eso. Los oyó disputar, oyó que los dejó callados y entra él en escena. Mateo 22:33 lo dice. Y uno de ellos, intérprete de la ley, escriba, intérprete de la ley, pero veamos cómo lo dice Mateo. Mateo 22:35, preguntó por tentarle. Viene con las mismas intenciones entonces que los grupos que ya han abordado al Señor Jesús, a ponerlo a prueba. Fue lo mismo que hizo Satanás, recordemos, cuando el Señor Jesús inició su ministerio. ¿Qué hizo Satanás? Lo tentó. Si tú eres hijo de Dios. Aquí vemos al Señor, dámoslo así, al final de su vida terrenal, desde que inició su ministerio, aquí en su última semana, inició tentado y está siendo terminada su vida, ¿cómo? En tentación. Preguntó por tentarle. Y esta actitud, mis hermanos, es muy común, sobre todo creo yo, cuando tenemos comezón de oír o simplemente ganas de discutir. Este hombre vio que respondió bien, pero hay que tentarlo, hay que seguirlo poniendo a prueba. Es como, seguro lo vio y dijo, este hombre cree como yo, que dejó callados a los saduceos, amén. Pero hay que encontrar, digamos, hay que ver la falla, en qué punto logro diferir con él, como poniéndome en lugar del escriba. ¿Y eso por qué? Porque recordemos que el problema de los líderes judíos en sí no era un problema 100% doctrinal con el del Señor Jesús, como lo vemos aquí, ha respondido bien, sino que tenían un problema moral, y estaban en contra de la persona del Hijo de Dios. Andaban buscando hasta la más mínima cosa, ¿para qué? Para señalarlo y tratar de dejarlo mal delante del pueblo.
Y con esa intención entonces de tentarle, de encontrar la mínima falla en él, es que lanza su pregunta. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Recordemos cómo la semana pasada vimos, por ejemplo, cómo la táctica de los saduceos era como someter a estrés una doctrina. Estaba la doctrina de la resurrección y la vamos a estresar tanto hasta que ¡pum!, reviente. Y la idea de ellos era, con Moisés reventó. Los escribas eran más caracterizados no como por un estrés, sino por detalles, por listas detalladas. Y ellos tenían ciertas tradiciones para sacar lo prioritario. Así que ellos eran expertos en eso. ¿Qué es primero? Como para entenderlo, es como cuando nosotros nos preguntamos ese mismo tipo de preguntas. ¿Qué es primero? ¿Fe o arrepentimiento? ¿Qué es primero? ¿La regeneración o la fe? Y ahí ellos sacaban ese tipo de argumentaciones. Entonces, veámoslo así. De entre los 613 mandamientos que vemos en el Antiguo Testamento, ahí, entonces, ¿cuál es el primer mandamiento de estos 613? Este hombre posiblemente ya viene a Jesús con sus presuposiciones y viene a evaluar entonces para ver si el Señor concordaba con ese mismo, ya sea orden lógico, no sé, orden cronológico, la verdad no sé qué orden trataban de darle ellos a las leyes, pero sí había una idea en mente de orden. ¿Cuál es el primero? De entre esos 613, vamos a ver cuál es el que este hombre considera primero. Y es ahí donde entonces procedemos al segundo punto, la respuesta del Señor Jesús. A manera de resumen, punto número 1, mis hermanos, la figura del escriba es el intelectual de la época, el guardián de la ley de Moisés, que corrompido por el pecado, llega con un corazón como tentador o hipócrita a abordar al Señor Jesús. Ahora sí, punto número 2, ¿cómo responde el Señor Jesús? Dice así, verso 29. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Jesús responde entonces con las escrituras del Antiguo Testamento, lo que tradicionalmente se conoce como el Shema, el oye. Y ahí es una cita de Deuteronomio 6, donde el Señor les dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. En versión Reina Valera, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Veámoslo así, esto es como, mis hermanos, como una bandera monoteísta, como el estandarte que levanta el monoteísmo ante el politeísmo, ante la multitud de dioses que tenían las naciones paganas. El Señor le dice, oye Israel, que resuene en sus oídos que el Señor, nuestro Dios, es uno. Esto mismo fue la bandera que incluso el rey Josías levantó cuando estaba implementando las reformas. Allá antes del cautiverio, Segunda de Reyes 23 lo dice. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma, de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Aquí vemos a Josías como comprometido con Dios, como de todo su corazón, de toda su alma, de todas sus fuerzas. Es como recapitulando ese Shema. El Señor, nuestro Dios, el Señor uno es, y por ende lo amarás con toda su alma, con todas sus fuerzas, con todo el corazón. Ahora bien, deteniéndonos un poco en este mandamiento que el Señor trae a colación aquí con el escriba, digámoslo así, tratemos de hacerle un poco de zoom. 1. Cuando el Señor trae este mandamiento en sí, digámoslo así, es un mandamiento que se divide en dos partes. Porque primero tiene un mandato de escuchar y segundo, hay un mandato de amar. Entonces, Jesús reitera una vez más lo que ya fue dicho por los antiguos. Oye Israel, a ese escribe en ese mismo lugar,
oye, que tenga sus oídos atentos a lo que le va a decir, porque no es algo nuevo, pero es necesario. Esto es como cuando el apóstol Pablo escribía en sus cartas, que a mí siempre me encanta, cuando el apóstol les decía, no me es gravoso escribiros o hablaros de las mismas cosas. Y esto es lo que nosotros mismos necesitamos. Oye, Israel, es que el Señor uno es, que no lo sabemos. Posiblemente la mayoría sí. ¿Y qué? Bueno, son palabras de gracia que son efectivas, mis estimados. Así que también no nos debe ser gravoso que el Señor venga a repetirnos esto mismo. Oye, Israel, oye, Iglesia Bautista Reformada y Alajuela, el Señor nuestro Dios, uno es. Esto por un lado es un llamado a la teología correcta. ¿Por qué? Porque el Señor uno es. Y esto es notorio sobre todo en un siglo como el nuestro, donde muchos quieren presentar a Jesús como alguien, vámonos así, como alguien solo amor y que la doctrina se la tira a la espalda, pero no. El Señor aquí trae a colación la doctrina correcta y los sentimientos correctos. Cuando dice entonces que el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, está apelando a un correcto entendimiento doctrinal. Está desechando teologías ajenas a la teología del Antiguo Testamento, a la teología del Nuevo Testamento. Y por otro lado, está ubicando, digámoslo así, este mandamiento al hombre mismo como criatura de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado por Dios para eso, para que oiga que tiene un Dios y que lo ame. Jesús entonces aquí, digamos, está diciéndonos la doctrina sí importa. ¿Por qué? Porque no podemos adorar a otro Dios, sino al Dios trino, único y verdadero. Ahora, aquí hay algo que la mente no regenerada no puede entender. Y esto es que a ese único Dios debe ser o se le debe amar con todas nuestras capacidades. Y el Señor lo resume: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Jesús entonces trae a la mente del escriba esta realidad doble. Que Dios no solamente debe ser el objeto de nuestro estudio, cosa que los escribas eran expertos en el estudio de la ley, sino que también Dios debe ser el objeto de nuestro amor. Van de la mano. El objeto de nuestro estudio debe ser el objeto de nuestro amor cuando hablamos de Dios. Ambas verdades, mis hermanos, son inseparables. Como cristianos, amamos a Dios, ¿y eso qué? Nos motiva a estudiar más sobre Él, o viceversa. Como cristianos, estudiamos sobre Dios y eso se desprende que lo amemos más. Digamos que es como un círculo. No podemos ver qué va primero, si amar a Dios o viceversa. No. Digamos que está el círculo dando vueltas y nos tiramos a él y ahí estamos, estudiando sobre Dios y amándolo más. Y digamos que ese es como un ciclo de la vida cristiana. Estudiamos de Dios, aprendemos de Dios, ¡pum!, lo amamos más. Aprendemos de Dios, como conclusión, lo amamos más. Amamos más a Dios y como conclusión, queremos estudiar más sobre Él. Esa debe ser como la característica de una vida cristiana saludable. Vamos creciendo en conocimiento y en amor de Dios. Van los dos de la mano. Pero entonces, el punto aquí es que tengamos claro esto, mis hermanos, que el objeto de nuestro estudio, la persona de Dios, también debe ser el objeto de nuestro amor. A diferencia de las religiones paganas, es aquí donde esto es como una bandera monoteísta que uno la levanta. En las religiones paganas politeístas, sus muchos dioses siempre son ese objeto de miedo. ¿Por qué? No sé, el dios de la lluvia, el dios de los volcanes, no sé, póngale el nombre que sea. Había que tenerlo apaciguado porque en cualquier momento hacía erupción y te destruía todo. Y aquí
el Señor Jesús, citando Deuteronomio, nos presenta al único Dios y no como un objeto de miedo, sino como uno que debe ser amado. Ahora, ciertamente las Escrituras nos mandan a temer a Dios, a reverenciarlo, pero eso no va desligado de amarlo. Ya, amar a Dios verdaderamente incluye temerle. Ahora, Dios debe ser el único objeto, en ese sentido, de ese amor hacia la figura divina. ¿Por qué? Porque es uno. Es así de sencillo. ¿No podemos amar a alguien más que a Dios? No. ¿Por qué? Porque, veámoslo así, Dios es la suma de todo bien. ¿A eso qué? No hay algo más bueno que Dios. Y es la suma, cuando decimos de todo bien, es absolutamente de todo. No sé, imaginémonos lo que es la belleza. Ya, la suma de la belleza, el punto máximo, la cúspide de la belleza es Dios. Y lo bello, uno lo admira. Bueno, no podemos admirar a algo por encima de Dios, algo más que a Dios. ¿Por qué? Porque no hay. El Señor, nuestro Dios, el Señor, uno es. Y es por eso que de ahí el Señor pide, entonces, ser amado. ¿Por qué? Porque su naturaleza misma lo demanda. Dios se ama, veámoslo así, a sí mismo. Y nos demanda también a nosotros que lo amemos a Él. Dios se ama a sí mismo, veámoslo así, a como Él mismo lo pide, con todas sus fuerzas. Dios, ese ser infinito, se ama a sí mismo infinitamente y Él es el único capaz de eso. Yo no me debo amar a mí mismo por encima de cómo amo a Dios. Dios es el único que se ama a sí mismo y nos puede demandar a todos que lo amemos a Él. ¿Por qué? No hay nada por encima de Dios. Si amamos algo más que a Dios, lo tornamos en un ídolo. Ya, el punto es, Dios se ama a sí mismo sencillamente porque es lo correcto. Así debe ser. No hay nadie que merezca o que demande tal amor, sino eso es una prerrogativa que solo le pertenece a Dios. Si Dios amara algo por encima de Él mismo, ese algo sería más que Dios y Dios ya no sería Dios. Por eso, el Señor, nuestro Dios, el Señor, uno es, entendámoslo así como la cúspide de todo. Es uno, único. No hay nada por encima de Él, no hay nada que se le iguale, no hay nada que se le acerque. Dios se ama a sí mismo porque, veámoslo así, porque es bueno. Ya, Dios es bueno que Dios se ame a sí mismo. Y ahora es bueno ese mandamiento que Dios nos pide, que lo amemos a Él sin reservas. Dios solo hace lo bueno. Si Dios solo se ama a sí mismo, Él quiere que nosotros hagamos lo mismo. ¿Cómo? Amándonos a nosotros mismos, no, amándolo a Él, porque eso es bueno. Ahora, veamos brevemente algunas características de este amor que Dios demanda de los suyos. Jesús cuando responde, veámoslo así, con una temática bíblica que creo que ya deberíamos saber mucho o tenerla clara en alguna medida. Supongamos el pasaje que ya debe ser muy conocido, 1 Corintios 13. Ese habla sobre la preeminencia del amor. Y Pablo concluye, si no tengo amor, nada sé. Si hablase lenguas angelicales, pero no tengo amor, si tuviese toda la fe y pudiera mover montañas, pero no tengo amor, viniera a ser nada más como un objeto que suena, como que le demos a una campanita y no emita nada. Eso es el resumen de Pablo. Y lo que permanece para siempre, dice, es el amor. Digamos, Jesús responde en esa misma línea. El Señor, nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás. Romanos 3:10 dice así, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Jesús responde en esta misma línea. ¿Cuál es el principal de todos los mandamientos? Jesús resume, el cumplimiento de la ley que es el amor. Veamos así. ¿Por qué el cumplimiento de la ley es el amor? Imaginémonos los mandamientos de Dios. Es un ejercicio que creo que ya todos debimos haber hecho alguna vez. Si amamos a Dios, primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos. Si amamos a Dios, no tendremos dioses ajenos.
Segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. En resumen, ese mandamiento es: adoremos a Dios como Él manda. No lo adoremos mediante imágenes, sino mediante lo que Él nos demanda. Entonces, si amamos a Dios, nos tomaremos la adoración de Dios en serio y procuraremos adorarlo tal cual Él nos lo ha expresado en su palabra. Como para entender eso, digamos, yo amo a mi esposa y mi esposa, no sé, me dice: yo quiero una hamburguesa. Y yo voy y le llevo, no sé, una bola de fútbol, porque fue lo que yo quise darle. Bueno, no la complací. Algo así es como la adoración al Señor. El Señor dice: yo quiero que se me adore de esta manera, y entonces yo voy a ir a ofrecerle lo que a mí se me ocurrió. No, lo que Él demanda. ¿Por qué? Porque si amo a Dios, el corazón del que ama a Dios procura hacer lo que Él manda. Si amáramos a Dios igual, si amamos a Dios con el tercer mandamiento, bueno, no tomaríamos el nombre de Dios a la ligera, cumpliríamos nuestros votos que nos comprometemos delante de Él. El que ama a Dios con el cuarto mandamiento, guardar el Sabbat para el Señor. Bueno, nos tomaríamos mucho más en serio, mis hermanos, que el día domingo, en el día que nos reunimos, es el día que Dios nos llama ¿a qué? A congregarnos. El que ama a Dios va a procurar obedecer ese mandamiento. ¿Por qué? Para complacer al objeto de su amor. El que ama a Dios entonces tiene en gran estima la voluntad de su Creador. Esa es una de esas características de este amor hacia Dios. Amarás al Señor tu Dios. Entonces, vámonos así, es un amor complaciente u obediente. Es un amor que obedece la voluntad de lo que dice el objeto de su amor. Ahora, esto es pregunta básica. ¿Cómo puede un hombre amar a Dios? Y la respuesta que debemos dar, creo, es por la gracia de Dios. Esto es algo que naturalmente el hombre ya después de la caída no puede hacer. No puede amar a Dios. Primera de Juan 4:19 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, los que aman a Dios con toda su mente, con todas sus fuerzas, con todo su corazón, ¿quiénes son? Los que son receptores de la gracia de Dios y son los que están capacitados ¿para qué? Oye Israel, para oír lo que dice su Dios y por ende amarlo. Jesús aquí le trae, digamos, esto al escriba, que Dios no solo debe ser el objeto de su estudio, que amén a eso, sino que debe ser el objeto de su amor. Y este escriba posiblemente debía: yo amo a Dios. Me imagino que él, conociendo las escrituras del Antiguo Testamento, se le podían venir aquellas que dicen: como el ciervo que brama por las aguas, así mi alma está sedienta de ti. Yo estoy sediento del Señor así, ya, ese es objeto de mi amor, lo necesito. Y ahora, ¿cómo se manifiesta este amor? Digámoslo como dijimos, es un amor obediente, o es un amor que da fruto. Deuteronomio 10:12 dice así: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Cómo termina Deuteronomio? Que lo ames y sirvas. Digamos que van de la mano, mis hermanos. Dios es el objeto de nuestro estudio. Amén. Dios es el objeto de nuestro amor. Amén. Y veámoslo así: Dios es el objeto en el cual debemos gastar nuestra vida. Que lo ames y que lo sirvas. De ahí entonces el gran mandamiento que el Señor trae aquí al escriba tiene como gran implicación es que el amor a Dios es un amor obediente.
El que ama a Dios quiere complacerlo, el que ama a Dios quiere obedecerlo. Si Dios demanda que se le obedezca, el que lo ama no verá eso como, ¿por qué ese Dios malvado me hace eso? Si es tan poderoso, que se sirva solo. No, el que ama a Dios, amén, le dice a las órdenes de su Dios. ¿Por qué? Es como cantábamos. Deseamos ser cristianos de corazón, deseamos ser más santos de corazón, deseamos amar a Dios. Ya, el deseo natural del que ama a Dios es seguirlo amando y actuar conforme a su voluntad. Y este es un amor, como dijimos, sin reservas, con todo nuestro ser, con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. Dios no comparte su gloria o posición con nadie. Él pide, digamos, el lugar de primacía en nuestro ser. Y es ahí como donde uno puede también examinarse, mi hermano, como qué es lo que ocupa mi mente, mi corazón. Ahora, es ahí preguntarnos y si ver que algo está ocupando ese lugar de Dios. Bueno, tenemos al Espíritu Santo y debemos domesticar a nuestro cuerpo, domesticar nuestro ser. ¿Qué es lo primero que hacemos, por ejemplo, al levantarnos? Ver cómo está la sección de noticias de redes sociales o encomendar nuestro día al Señor. Domestiquemos el cuerpo. Y lo mismo, lo primero que hacemos al acostarnos, o lo último más bien, ver el resumen de cómo estuvo todo. Oh, gracias Dios por un día más que me prestaste. El punto con esto es, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, es sin reservas. Y si hay algo ahí, pues Dios nos ha dado su Espíritu Santo, reitero, ¿para qué? Para que domestiquemos a este hombre interior que se intenta rebelar contra Dios. Dios pide entonces ser amado sin reservas, no a medias. ¿Qué es lo que ocupa nuestra mente? Bueno, el que ama está pensando en el objeto de su amor. Hasta aquí la primera parte de la enseñanza. Para terminar, quiero ver una breve aplicación. Y es, veamos brevemente lo que es una vida con propósito, mis hermanos. ¿Por qué? El amar a Dios tiene una gran implicación. Y es esta, que el que ama a Dios tiene una vida con propósito. Vayamos a Romanos 8, verso 28. Romanos 8, verso 28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta sección de Romanos es una, creo que de las favoritas nuestras, en particular para los que tenemos una teología calvinista, porque vamos a Romanos 8, ahí vemos el llamamiento, vemos la justificación, vemos la elección desde la eternidad, incluso vemos como una refutación a la teología de la prosperidad cuando dicen aquí que al final el propósito de Dios en nuestras vidas es hacernos conforme a la imagen de Cristo y sacamos esa espada y que el propósito es tu mejor vida ahora. No, el propósito es hacernos a la imagen de Cristo. Y amén a todo eso. Pero leyendo este texto, creo que esta parte, por lo menos yo por lo general la pasaba muy desapercibida. Porque Pablo dice, y sabemos que a los que aman a Dios. Viene en un contexto donde todos somos pasivos. Dios nos elige, Dios nos justifica, Dios nos santifica. Y hasta pareciera que nos dieran ganas como que diga, y a los que son amados por Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Estaría como más en contexto, pero ahí no. Ahí nosotros somos el objeto activo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Vámonos aquí. Y sabemos que a los que aman a Dios, que a los que ¿qué? Que a los que le prestan atención al Shema y saben que el Señor nuestro Dios, que el Señor uno es, amarás al Señor tu Dios. Hay una bendición de amar a Dios. Y es lo que quiero que veamos hoy. Que nuestra vida, mis hermanos, no está colgada sobre el vacío. No está a la incertidumbre o al azar de que vengan fuerzas impersonales y hagan lo que quieran con nosotros. No. Nuestra vida al ser creyentes
al nosotros amar a Dios, es un reflejo ¿de qué? De que tenemos un propósito. A los que conforme a su propósito son llamados. A los que amamos a Dios, entonces vivimos una vida con propósito. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios llegó a nuestras vidas. La vida cristiana no es una vida entonces que son 10, 20 años, 30 años y se apagó todo y vámonos. No. Es una vida con un propósito eterno. A los que conforme a su propósito, ese su en mayúscula, son llamados. Ya, Dios llama creyentes, ¿para qué? Para que vivan una vida con propósitos. ¿Con propósitos cómo? Santos. En línea con la mente santa de Dios. Aquel que hace todo lo bueno, todo lo justo. Bueno, las vidas de los que aman a Dios están de la mano con ese propósito. No estamos solos, mis hermanos. Y el punto de esto es que el propósito divino, ya la voluntad de Dios, ese propósito imperecedero que va a llegar a su pleno cumplimiento, es la garantía de que nosotros amamos a Dios. También van de la mano. Nosotros tenemos una vida con propósito. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios llegó a nosotros y por ende es que nosotros amamos a Dios. Y si amamos a Dios, tenemos esa garantía de que tenemos una vida con propósito. Esto, mis hermanos, lo que debe aportar es gran seguridad de ¿qué? De que no estamos parados sobre un terreno que se hunde, hablando espiritualmente. No es que se va a abrir la tierra y nos va a tragar. No, ya nuestra vida, veámoslo así, depende solamente de Dios. Nuestros planes, pensamientos, todo está bajo eso. A los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y ahora qué con esto, mis hermanos? Que es ahí donde debemos ver. Donde sea que la providencia de Dios nos tenga hoy en día, primero, es su voluntad. Y segundo, ahí exactamente donde usted está, en su trabajo, en su asiento, en su casa, en lo que tenga, en su bici, en su moto, en su carro, no sé, etcétera. Trasládelo a su situación particular. Ahí es donde Dios está, particularmente, de manera individual y personal con usted, llevando ese propósito a su vida. El propósito de Dios se está efectuando hoy día si usted es creyente. Si usted es de esos que ama a Dios, puede tener esa seguridad de que todo le va a ayudar a bien. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios está ahí. Si usted ama a Dios y está en escasez, está en enfermedad, bueno, ahí está el propósito de Dios en su vida. Si está sobrecargado, si está con poco tiempo, ahí está el propósito de Dios en su vida, trabajando en su alma, mi estimado. Pueden haber problemas, sí. En la iglesia pueden haber hermanos difíciles de amar, sí. Bueno, ahí está el propósito de Dios trabajando en corazones duros y pecaminosos como los nuestros, mis hermanos. ¿Y a qué es el punto con esto? Tengamos plena seguridad de que Dios nos lleva de las manos, ¿cómo? Directo a la gloria. Y nada va a interferir en ese propósito, ni nosotros mismos, ni nuestros pecados mismos, sino que el propósito de Dios se llevará a cabo. Y todo lo que pasa que no entendemos, a los que aman a Dios, a esos que de verdad tienen a Dios como objeto de su amor, como objeto de su estudio, todas las cosas le ayudan a bien. Aún las que parezcan terribles, aún las que a nuestros ojos sean malas, todas las cosas ayudan a bien. ¿Cómo terminaba el segundo mandamiento? Dios mismo, hago misericordia a millares, ¿a quiénes? A los que me aman y guardan mis mandamientos. La misericordia de Dios está sobre su pueblo, sobre los que le aman. Y para terminar, aquí también es como dirigiéndome ahora al incrédulo que pueda haber aquí entre nosotros. Porque todo lo que dije al final es algo vinculante para el cristiano. El cristiano es el que tiene una vida con propósito. El incrédulo, aquel que no ha creído en Dios, aquel que no cree en el sacrificio sustitutivo de Jesucristo a favor de él, ese sí tiene una vida
triste, con un propósito terrible. ¿Por qué? Porque la ira de Dios está sobre él. La vida del que no tiene el propósito de Dios es hacer todo lo que pueda en estas pocas décadas de vida. ¿Para qué? Para que después todo lo que tenía en sus manos le quede a otros, se les fume. Todo su esfuerzo, todo su sudor, todo su desvelo, todo, de un día para otro se le va a pagar. ¿Y va a poder reclamar algo? Nada. En su trabajo va a ser sustituido por otro. En su familia va a dejar un hueco que al tiempo se va a olvidar. Pero todo aquel que está en Cristo perdura hasta la eternidad. Así que el llamado que hoy le hago, mi estimado, es: venga Cristo, en el cual hay perdón de pecados, el cual recibe pecadores hoy en día, el cual, como Él lo dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. Venga Jesús, que Él no le va a echar fuera. Si usted no viene, ya es porque no quiere, pero Jesús no echa a los que se acercan a Él. Oremos. Dios bendito, gracias por tu misericordia, Señor, una vez más, al recordarnos de que tú eres bueno y también de recordarnos nuestro deber de amarte. Te suplicamos que aún así débilmente, Señor, podamos amarte cada día más, que podamos hacerlo con alegría, Señor, que nos veamos a nosotros mismos como débiles, pero que confiemos en el poder de tu Espíritu Santo y en la promesa que tú has hecho, que derramas tu amor en nuestros corazones para que te amemos más a ti y nos amemos más los unos a los otros, Señor. Ayúdanos a ser un pueblo rebosante de amor para que nos deleitemos en ti y que tú seas nuestra gloria, Dios bendito. Abre los ojos de nuestro entendimiento y es en Cristo Jesús que te lo suplicamos. Amén.